Ahí va. ¿Estamos? Estamos. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos, gracias por haberse conectado, gracias por participar de esta nueva charla. Hoy vamos a hablar de las Core Tools, vamos a ver qué es esto de las Core Tools. Vamos a tratar de hacer una explicación lo más abarcativa posible para dar a entender que esto es algo que se puede aplicar en cualquier tipo de industria, no hace falta que sea una terminal automotriz. Tratamos de hacerlo llegar a todo tipo de industria, a todo tipo de servicio también, y mostrar todas sus ventajas. Es una charla introductoria para dar a conocer las herramientas, pero bueno, tratamos de que sea de que quede lo más claro posible. Para eso nos va a ayudar Marcos, que ahora vamos a ver, Marcos Antún, ingeniero, que es especialista en el tema. Ahora vamos a ver un poco su currículum, pero bueno, tiene laureles de sobra. Así que bueno, empezamos a ver. Vamos a mencionar un poquito la consultora, hablar un poco de la consultora. Si hay alguien que tal vez todavía no la conozca, es una consultora que está desde el año 2009, trabajando en tres grandes unidades de negocio, tres grandes ramas, que son la mejora continua o proyectos ISO, el área de auditoría y certificación ISO, el área de proyectos de mejora, y bueno, esta última área que nos tiene hoy acá reunidos, que es el área de capacitación o formación. Como verán, la especialidad es más bien la mejora continua, el Lean y las normas ISO. Algunos de los clientes, pueden ver ahí, algunos de los clientes de mayor renombre que tiene la consultora, que fue consiguiendo a lo largo de estos años. Algunos tenemos presentes, ¿no? Y algunos están presentes, sí, nos acompañan. Esperemos que sigan así, es que no se hayan arrepentido. Buenísimo. Bueno, algo importante para mencionar es la responsabilidad social empresaria que la consultora está realizando, ya que tiene un compromiso con la educación. Estas charlas, bueno, tratan de difundir temas de interés y de llegar a la mayor cantidad de gente posible sin ningún tipo de costo ni de segundas intenciones. Tratamos de difundir lo que hacemos y de difundir lo que sabemos, tratar de compartir experiencia y que sea lo mejor para todos, y estar al alcance del mayor número de personas posibles. Y como decíamos hace un rato, nos pareció, bueno, a mí particularmente me pareció bastante apropiado dar esta charla porque esto de las Core Tools por ahí se piensa que es, o se tiene el prejuicio, que es algo muy, muy de nicho, muy que se aplica solamente en industrias grandes, y dentro de industrias grandes solamente de industrias autopartistas o terminales automotrices. Y si uno va al concepto, si uno va al fondo, se da cuenta que no, que se puede aplicar en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de servicio, sea una pyme, sea una empresa grande, sea nacional, multinacional, sea lo que sea, porque son cosas muy, muy generales. Es como, no sé, como la ISO 9001, que es aplicable a todo el mundo. Bueno, esto también. Y para eso me pareció que la persona más indicada era Marcos. Marcos es ingeniero automotriz, recibió en la Universidad Tecnológica Nacional. También tiene una especialización en ingeniería gerencial y es profesor de ingeniería de calidad en la misma universidad que se recibió, en la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene experiencia trabajando en terminales, en industrias automotrices, y también trabajando en mejora continua en empresas relacionadas con el mundo automotriz, así que estas herramientas las conoce de sobra y es el más indicado para darlas a conocer. Así que bueno, sin más, podemos empezar. Bueno, perfecto. Gracias por la introducción. Esperemos
no defraudar y estar a la altura. Así que nada, primero que nada, gracias por conectarse, buenas tardes para todos. Acá simplemente mostrar un poco el temario para entender qué vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver un poquito de historia para entrar en contexto, no vamos a entrar de lleno en lo que son las Core Tools. Si bien esta es una charla de escritorio de introducción a las Core Tools, donde vamos a ver un poco superficialmente cuáles son las Core Tools, de dónde vienen y cuál es el objetivo genérico de las Core Tools, y después al último vamos a ver un poquito, muy brevemente, puntualmente sobre cada una, en qué consisten y para qué sirven. Pero para eso antes un poquito de historia, en donde vamos a ver un poco la evolución de los sistemas productivos y un poquito la evolución y cómo están inmersos en esos sistemas productivos todo lo que son los sistemas de gestión de calidad, que básicamente norma ISO es un sistema de gestión de calidad. Después de eso vamos a ver un poco el ciclo de mejora continua, PDCA, el cual rige y es la base de construcción de todos los sistemas de gestión de calidad, siempre buscando la mejora continua. Y por último, así vamos a entrar a las Core Tools. También vamos a entender un poco cómo están relacionadas con estos sistemas de gestión de calidad y por ende cómo están relacionadas con la mejora continua. Como bien dice Germán, quienes dio nacimiento a estas herramientas fue la industria automotriz, un poco por la complejidad, los volúmenes, los costos y la cantidad de partes interesadas que tiene involucrada la industria. Entonces, esa necesidad de la mejora continua decantó y tuvo como fruto estas herramientas, pero después vamos a ver que hoy en día estas herramientas, la filosofía que hay detrás de estas Core Tools se aplica a cualquier tipo de industria y a cualquier tamaño de industria, ¿no? Desde una micropyme hasta una multinacional. Pero bueno, si parece, Sí, comenzamos. Pero una cosita, antes de seguir, me olvidé de presentarme yo. Mi nombre es Germán González. Nada, como estaba conectado hace rato, no me presenté. Soy Germán González, soy el coordinador de formación del grupo Senkai, de la consultora. Estamos reactivando estas charlas de escritorio que dieron muy buen resultado años anteriores. Este año había caído un poquito, no lo habíamos hecho, bueno, lo retomamos en julio, agosto, y ya tenemos todas las charlas ya programadas desde acá hasta fin de año, y esperamos a seguir con más fuerza el año que viene también. Así que bueno, los vamos a seguir invitando a las próximas charlas y les agradecemos por estar acá. En cuanto a esta charla en particular, bueno, Marcos va a ir hablando. Cualquier duda pueden ir escribiendo en el chat. Si amerita, si requiere, por ahí hacemos alguna pausa para responder alguna consulta. Y si no, vamos a dejar al final de la charla un espacio para todo tipo de dudas, de consultas, de sugerencias. Así que bueno, ahora sí, adelante. Perfecto, arrancamos entonces. Como buena charla de escritorio, siéntanse libres de opinar y comentar, no hay ningún problema. La idea es que sea interactivo y no aburrirlos con esto, que es solamente teoría. Esto se pone lindo en la práctica, pero bueno, hoy nos separa una pantalla. Bueno, un poquito para entrar en la historia de los sistemas de producción y un poquito en la historia de los sistemas de gestión de calidad, básicamente para entrar en contexto y entender, ¿no?, el motivo, el porqué y el cuándo nacen estas herramientas. Vamos a hablar un poquito del siglo XX y los comienzos de los primeros sistemas de producción, en donde en 1908 comienza el Fordismo en Estados Unidos, en donde Ford tomó la idea inversa de lo que sería un frigorífico, ¿no?, donde ingresa el animal, la vaca, y después se va separando en las distintas partes de la vaca para después vender por unidades. Lo que logró Ford fue hacer la inversa, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo lograr a través de una producción en cadena ir uniendo distintos componentes, distintas autopartes para lograr lo que en aquel momento fue el glorioso y exitoso Ford T? Así que uno de los fundamentos del Fordismo es la producción en cadena. Lo que logró esta producción en cadena fue un trabajo especializado en donde todos los operarios hacían siempre la misma operación repetidamente, mecanizadamente, y con esto logró una alta reducción de costos
y por supuesto, una gran reducción en los tiempos de fabricación, obteniendo un gran volumen de producción en muy bajo tiempo y en muy bajo costo. Esto permitió también un poco aumentar los sueldos de los empleados, y entonces con empleados ganando un sueldo relativamente bueno y produciendo a gran escala, los productos eran económicos, entonces todos los propios empleados y la gran mayoría de la sociedad podía adquirir esos productos, que en el momento era el Forté. Así que uno de los fundamentos del consumo en masa, donde se realizaba pocos productos, solamente había poca variedad y un gran volumen. Se dice que la gente podía comprar un Ford siempre y cuando fuera un Forte y de color negro, solamente justamente para reducir costos y tiempos, se pintaban todo de color negro, así que bueno, fue uno de los fundamentos del Fordismo. Después de las distintas guerras y la distinta evolución de la tecnología y también la evolución de los requerimientos de los clientes, ya la gente no solamente quería comprar un Forte negro, sino que también quería comprar Forte de otros colores, quería comprar otro tipo de tamaño, otro tipo de vehículos. Entonces, cuando ya los requisitos, los requerimientos, los gustos de los clientes van evolucionando y van creciendo, ya es difícil satisfacer esa necesidad solamente con un solo auto de un solo color, porque lo que ponderaba era la reducción de costos y tiempo. Entonces, con el pasar de los años, se fue complicando un poco esta metodología de trabajo. El Fordismo no solamente se aplicó en Ford, sino que se replicó en todas las industrias, no solo automotrices, sino cualquier otra manufactura de ensamble en línea, de cualquier producto. Y esta estructuración, este trabajo tan especializado, entró en crisis hasta que podamos decir muy resumidamente que en 1970 comienza el toyotismo en Japón, en donde el toyotismo, basado en Japón, basado en el Fordismo, fue una evolución de este sistema de producción. En Japón, justamente para atender la creciente variedad de necesidades de los clientes, lo que comenzaron a hacer es, dentro de una producción en cadena, empezaron a realizar producción just in time, que básicamente es hacer a requerimiento, hacer lo que se necesita, lo que la gente, lo que el cliente necesita, cuando lo necesita. No, antes era lo que se conoce como un sistema push, en donde el Fordismo era hacer la mayor cantidad de autos posible en el menor tiempo posible, sin saber ni siquiera la demanda, ¿no? Era simplemente producir y producir para bajar los costos. Y acá el toyotismo, cuando comienza en Japón, revoluciona este concepto y ya solamente primero entiende qué es lo que quiere el cliente y en base a eso realiza la producción. Justamente para esto es necesario un trabajo flexible. Voy a poner acá, así nos vamos guiando, punto láser. Una de las premisas fue el trabajo flexible y la filosofía de la reducción de errores y desperdicio, en donde al hacer lo que el cliente necesita cuando lo necesita, nunca voy a tener sobrestock, nunca voy a tener distintos desperdicios que van generando costos y pérdida de tiempo. Y en contramedida con el consumo en masa, acá lo que buscaba atender el toyotismo era el consumo diversificado, ¿no? Muchos productos y un bajo volumen para atender la mayor cantidad de requerimientos y necesidades de los clientes. En este contexto, ahora, después del toyotismo, pensemos que el Fordismo quedó grandemente instaurado en Estados Unidos. Después de la crisis, puntualmente, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, los grandes de Detroit, que son Ford, General Motors y Chrysler, en el año 1982, en realidad un poco antes, se unieron para unir fuerzas, para empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para ser más flexibles y reducir los costos con la gran capacidad instalada que tenían, que no les permitía esa flexibilidad? Entonces empezaron a entender cómo compartir proveedores, cómo compartir materia prima, cómo compartir diseños, tecnología. Y fue en el año 1982 que se unieron estas tres grandes empresas, donde formaron la IAC, que la IAC, el significado es Automotive Industry Action Group, que no es ni más ni menos que un foro cooperativo sin fines de lucro, en donde ellos unificaron y empezaron a trabajar cooperativamente, colaborativamente, para compartir el know-how, el conocimiento que ellos tenían justamente para tratar de disminuir los costos y empezar a ganar un poco de flexibilidad, ¿no? Estados Unidos entró en gran crisis
y del otro lado del planeta, en Japón, incluso estaban vendiendo autos japoneses dentro de Estados Unidos. Entonces eso los despertó como para activar un poco el trabajo cooperativo y tratar de bajar los costos. Y uno de los principales objetivos, justamente, era reducir los costos y la complejidad en la cadena. Este era el principal objetivo de esta sociedad, de este grupo de acción de la industria automotriz. Perdón, y para aportar algo, los autos japoneses usados tenían mayor valor, los autos japoneses tenían mayor valor de reventa que los autos americanos. La gente ya no quería tanto auto americano, tan grande, tanto consumo, con tanto problema. Así que se empezó a ir hacia los autos japoneses, cosa que 20 años antes era impensado, ¿no? Así que eso lo llevó a tomar este tipo de medidas. Tal cual. Bueno, un poco también uno de los problemas que atacó el Fordismo no solamente fue el aumento de la exquisitez de los clientes, ¿no? Que querían más variedad, sino también estuvo en el medio, como dice Germán, la crisis del petróleo, y bueno, Estados Unidos solo producía autos que consumían muchísimo y eran muy pesados, y del otro lado del planeta eran autos chiquititos, compactos, de bajo consumo. Entonces, bueno, eso también fue parte de la gran crisis industrial de Estados Unidos. Siguiendo un poco esta sociedad, este grupo, esta IAG, es un foro cooperativo sin fines de lucro, fue sumando distintos jugadores, dejó sus puertas abiertas, no solamente estaba Ford, General Motors y Chrysler, después vamos a ver al día de hoy cuántos integrantes tiene, pero a partir fue IAG que en el año 1994 creó la norma QS 9000, que esta norma es para el sistema de gestión de calidad automotriz. Ya empezamos a entrar, dejamos un poco de lado los sistemas productivos, ya empezamos a entender un poco los sistemas de gestión de calidad. Y fue en ese mismo momento también que en el año 1994, de la mano, parte de esta norma del sistema de gestión de calidad, puntualmente para la industria automotriz, es que realizan la publicación de las Core Tools. Sin adelantarnos, vamos a ir un poco con la historia y después vamos a entrar con las Core Tools. Pero bueno, después, como dato también de color, en el año 1999, antes de terminar el siglo XX, la IATF, que es otra sociedad, la International Automotive Task Force, que también es una unión muy similar a la IAC, pero quizás con otros fines similares, se unificaron y tomando la base del sistema de gestión de calidad genérico, que es la ISO 9001, incorporaron la norma QS 9000 y como resultado obtuvieron lo que fue la ISO TS 16949, que no es ni más ni menos que la norma ISO 9001, pero orientada exclusivamente a la industria automotriz. En el año 2002 tuvo una segunda actualización, en el año 2009 una tercera, y en la cuarta actualización, la cuarta edición, en el año 2016, la ISO TS 16949 pasó a llamarse solamente con el nombre de la sociedad, que fue IATF 16949. Traigo a colación este dato porque después este sistema de gestión de calidad es el que nos va a ir retroalimentando y entendiendo cómo intervienen las Core Tools y cómo intervienen en las distintas etapas del proceso de planificación y de mejora continua. Y por supuesto, la norma IATF 16949, al adoptar la norma QS 9000, incorpora, y dentro de esta norma IATF, es un requisito la utilización de las Core Tools. Es una recomendación / requisito poder utilizar estas herramientas, que después vamos a ver cómo intervienen en este proceso de mejora continua. Simplemente un dato de color, la sociedad que empezó siendo un trabajo colaborativo en las tres empresas grandes de Detroit, Ford, General Motors y Chrysler, hoy, actualmente, en el año 2022, tiene 4.500 miembros, en donde están clasificados en tres grandes grupos, que son principales fabricantes de movilidad, no solamente de automóviles, sino de todo lo que implique movilidad, cualquier fabricante terminal de movilidad, toda la cadena de proveedores de piezas y servicios. Acá ya empezamos a abrir un poco el abanico, ¿no? y nos empezamos a separar un poco de la industria automotriz y empezamos a hablar no solamente de productos y piezas, sino de servicios también. Y, dato no menor, también son socios y miembros de esta agrupación, entidades globales y gubernamentales. Hoy, para que tengan una idea, algunas de las marcas que son partícipes de la IAC,
Por supuesto que está Ford, General Motors y lo que en su momento era Chrysler, que hoy pertenece al grupo Stellantis, y no menor, también las empresas japonesas, ¿no? Que dieron quizás motivo, su forma de trabajar, dieron motivo a la crisis de Estados Unidos y a tener que juntarse y agruparse para buscar una solución. Bueno, siguiendo un poco con qué es el ciclo de mejora continua, qué es PDCA, el ciclo de Deming, o más conocido como ciclo de mejora continua, PDCA, es un proceso justamente de planificación y optimización que consta de 4 etapas, estas 4 etapas, una consecutiva a la otra. Es un loop infinito en donde siempre comienzo con una planificación, después de entender el concepto y de poder planificar una operación, voy a la realización, voy a ejecutar esa acción. Una vez que completo esa acción, que realizo el hacer, es que verifico si lo que yo planifiqué en un principio lo pude cumplir y entender las distintas tasas de cumplimiento. Y en base al resultado que obtenga en esa verificación, que puede ser cumplir al 100%, al 80%, al 0%, es que tengo que reaccionar, tengo que actuar y tengo que buscar la mejora continua. Si no logré lo que propuse, el objetivo que me planteé en la planificación, es volver a entender cuál fue la falla y volver a aplicar, volver a hacer y verificar. Y si alcancé el objetivo, la 4ª etapa, planificar, lo que pretende es la mejora continua. Esta herramienta está diseñada para que las empresas y organizaciones que la utilizan puedan incrementar constantemente sus estándares de calidad y ser más eficientes. Ese es el objetivo principal de esta metodología, este ciclo de mejora continua, que es continuamente satisfacer, llegar a los estándares de calidad que nos propusimos y ser cada vez más eficientes y poder aumentar mejorar esa calidad. Por supuesto, la norma IETF, y acá traigo a colación norma IETF, pero si hablase de norma ISO 9001 es prácticamente lo mismo, refiriéndonos a sistemas de gestión de calidad. El ciclo de mejora continua PDCA es la base para la construcción de estos sistemas de gestión de calidad. Las normas ISO están basadas y fundamentadas en este ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Una forma fácil de ver esto es, no los voy a invitar a leer la norma completa, pero simplemente les voy a mostrar los capítulos de la norma ISO barra la norma IETF, que, repito, la IETF no es ni más ni menos que la norma ISO abocada puntualmente a la industria automotriz. Vemos que, sacando los capítulos 1 a 3, que es básicamente historia y concepto y objetivo de la herramienta, del sistema de gestión de calidad, vemos que los capítulos 4, 5, 6 y 7, contexto de la organización, liderazgo, planificación y apoyo, todos están orientados a la planificación. Después vemos que el capítulo 8, operación, está dentro del ciclo de mejora continua, abocado al hacer. El capítulo 9, evaluación de desempeño, es justamente en el control y verificación de que lo que hicimos en el capítulo 8 en operación cumple con lo que planificamos en todo el resto de los capítulos. Y por último, el capítulo 10, que es la mejora, ¿no? Es a partir de los resultados que obtuve en la evaluación de desempeño, volver a planificar y generar un plan de acción. Las normas ISO solamente tienen 10 capítulos. Como pueden ver acá, la mitad más 1 de los capítulos están dentro de la etapa de planificación. Entonces, con esto, entender la importancia de la planificación para justamente prevenir y evitar mayores retrabajos, mayores costos, mayores ineficiencias a futuro. Mientras mayor tiempo uno pueda dedicar a la planificación, jugar a ser abogado del diablo y simular cuáles son las posibles fallas que puede tener el sistema, todo eso dentro del sistema de planificación va a hacer que cuando llegue al final tenga mucha más chance de ser exitoso, ¿no? Y no tener que pegar volantazos o incurrir en gastos extra que no estuvieron planificados. Así que el objetivo máximo del ciclo de mejora continua es, puntualmente, siempre orientado al cliente, es mínimo alcanzar, poder cumplir con los requerimientos, la expectativa del cliente, y a través de la mejora continua poder superarlos continuamente, poder ese valor agregado, ese extra que va a hacer que los clientes me elijan por lo que yo hago, y no solamente me elijan, sino que se queden con mi producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Así que acá lo que pretendo es explicar un poco cuál es la base del fundamento de la norma ISO, que es el ciclo de mejora continua, y a partir de acá entender un poco, vamos a ir entrando cómo participan las Core Tools dentro de este sistema de gestión de calidad que está basado en el ciclo de mejora continua.
Un poco para entenderlo, ya dentro del sistema de gestión de calidad, cómo interviene la planificación, los distintos capítulos de la norma: planificación, apoyo de operación, evaluación de desempeño y la mejora, donde tenemos, como les dije, planificar, hacer, verificar y actuar. Siempre el input que nosotros vamos a necesitar en nuestros negocios es, primero, como lo indica la norma, entender la organización, el contexto, no solamente mi organización, sino cuáles son las partes interesadas, cuáles son los stakeholders, cuáles son mis proveedores, cuáles son mis clientes internos, cuáles son mis clientes externos, cuáles son todos los jugadores que juegan mi mismo partido, ¿no? Con los cuales yo comparto de mi equipo y del equipo adversario, pero entendiendo quiénes son todos esos interlocutores, esas partes interesadas que me pueden afectar directa o indirectamente a mí, y que yo puedo afectar o sentirse afectadas directa o indirectamente por el accionar del negocio que estemos haciendo. Eso van a ser los inputs, primero y principal, entender eso de los clientes, y como resultado, después de todo este sistema de gestión de calidad, este loop de mejora continua y demás, primero lo que vamos a tener es un resultado, una evaluación de cuánto cumplimiento no tuvimos respecto a lo que planificamos. Vamos a entender si pudimos satisfacer al cliente o no. Primero tuvimos que entender qué era lo que quería el cliente, y después, a través de la operación y demás, poder ofrecerle justamente un producto y servicio, y a partir de ese producto y servicio entender si estamos satisfaciendo verdaderamente cuáles son las necesidades del cliente. Entonces acá, principalmente, el input para este ciclo de mejora continua y para cualquier sistema de gestión de calidad va a ser entender cuáles son los requisitos del cliente, y el output, la salida de este proceso, va a ser entender si pude cumplir con esos requisitos, si pude en mínima instancia cumplir con esos requisitos, y ver si pude ir un poco más allá, ¿no? Superar las expectativas y la satisfacción del cliente. Ahora sí vamos a entrar un poquito en las Core Tools. ¿Qué son las Core Tools? Recuerden que las Core Tools, creadas por esta sociedad, la IAC, desde Estados Unidos, y hoy aplicadas para todo el mundo, y no solamente para la industria automotriz, sino para cualquier tipo de negocio que se interese y se rija por un sistema de gestión de calidad que busque la mejora continua, y que busque principalmente satisfacer las necesidades del cliente. Es que están basadas estas herramientas que se apoyan justamente en la implementación y mejora de un sistema de gestión de calidad. Por ende, cuando vayamos a la norma IETF, vamos a ver que son un requisito de la IETF. Para poder cumplir y para poder seguir los pasos de la IETF, nos vamos a ir encontrando en ese paso a paso, en ese planificar, hacer, verificar, actuar, que la misma norma nos va recomendando la utilización de estas herramientas para poder llegar al objetivo, que siempre es la satisfacción del cliente. Estas Core Tools están enfocadas puntualmente en eliminar o reducir, aunque sea mitigar, tener bajo control cuáles son los problemas de calidad de forma temprana, ¿no? Y de forma temprana, haciendo hincapié en la parte de la planificación. O sea, antes del lanzamiento de un producto o servicio, antes de la modificación, antes de ofrecer mi producto al mercado, yo de forma temprana poder planificar y entender cuáles son los requisitos, y entender cuáles son todas las posibles fallas e impedimentos y complicaciones que puedo tener a lo largo de la operación, del proceso de creación y venta al público de mi producto o servicio. Justamente el objetivo fundamental es prevenir antes de curar. Con esto vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar plata, y vamos a ganar muchos clientes más a futuro, ¿no? No hay peor cosa que ofrecer un producto o servicio al cliente y que tenga no solamente no satisfacer, sino que tenga una mala experiencia. Ese cliente no nos va a volver a comprar más nuestro producto o servicio, sino que se va a encargar, y hoy sobre todo con la globalización y las redes sociales, de hacernos mala publicidad, y vamos a perder muchos potenciales clientes. Así que por eso uno de los principales objetivos es prevenir, planificar, antes de tener que curar y incurrir en gastos extra. Estas Core Tools, como bien les dije, intervienen en la planificación del diseño, intervienen en la planificación del desarrollo del producto, y una vez que logramos, tenemos definido, planificado el diseño y el desarrollo de los productos y servicios, también intervienen en lo que es ya la medición, el control y la aprobación de esos productos y servicios. O sea, va desde el entendimiento de los requisitos del cliente inicial hasta los primeros dibujos, los primeros entendimientos de cuál es el servicio o producto que verdaderamente necesita y requiere el cliente,
hasta todo el proceso de planificación y desarrollo de ese producto o servicio, y una vez que lo lanzamos al mercado, cómo hacemos para mantener ese nivel de calidad, ¿no? En el tiempo, para poder medirlo, para tenerlo controlado y poder accionar justamente antes de tener que incurrir en gastos extra y de generar una mala experiencia en el cliente. Estas herramientas, si bien nacieron por la industria automotriz, como les dije en principio, por la complejidad, por el volumen y por autos se venden, se fabrican en todas partes del mundo, a lo largo de los años, distintas industrias, por su tamaño y por el tipo de producto o servicio que ofrecían, fueron adoptando, entendiendo este concepto de sistema de gestión de calidad, de mejora continua, y entendieron que estas herramientas, las Core Tools, son necesarias y útiles para todo tipo de industria. Hoy la industria aeroespacial las utiliza, la industria de defensa, médica, farmacéutica, alimenticia, hay todo tipo de industrias que utilizan. Si me preguntan si hay algún tipo de industria, negocio que no puede utilizar estas herramientas, rotundamente les diría que no, que es aplicable absolutamente al 100% de empresas que haga productos, servicios, cualquiera sea el tamaño y la finalidad. Para resumir un poco cuáles son los objetivos de las Core Tools, antes de entrar un poquito en detalle de cuáles son cada una de las Core Tools, que los vamos a ver muy por encima. Después seguramente necesitemos de alguna otra charla de escritorio para poder entrar más en detalle sobre cada una de ellas, porque imaginen que estos manuales que creó la IAC, estas herramientas están fundamentadas con normas de más de 300 páginas, entonces es muy difícil poder simplificarla y explicarla en un par de slides, pero bueno, acá lo que me interesa es que puedan entender el concepto, el objetivo, la finalidad, y de última saber, en base a lo que ustedes necesitan, dónde ir, dónde buscar, dónde ahondar. Entonces, los objetivos principales de las Core Tools es, primero y principal, establecer un canal de comunicación claro y eficaz entre el diseño y la fabricación, y puntualmente con este canal de comunicación nos referimos a canal de comunicación entre el proveedor y cliente. El gran disparador y creador de estas herramientas fue la industria automotriz, justamente porque en la necesidad de esa flexibilidad que les comentaba al principio, se desprendía en tener que buscar proveedores que no estaban al lado, que estaban más lejos, de otros países, compartir diseños, compartir otras herramientas, compartir conocimientos, compartir proveedores. Entonces, cuando uno empieza a complejizar, a hacer productos o servicios cada vez más variados, cada vez más complejos, y cuando necesita insumos de distintas partes, uno va perdiendo esta trazabilidad, ¿no? De tener la responsabilidad 100% desde manipular la materia prima, fabricarla, embalarla y entregarla, venderla al cliente. Entonces, cuando empezamos a delegar esta responsabilidad, es muy difícil tener bajo control todo eso y poder asegurarme que mis clientes, mis proveedores, me van a entregar las piezas o me van a ofrecer el servicio que yo necesito justamente para poder cumplir con los requerimientos y la necesidad de mi cliente final. Por eso que uno del principal objetivo de estas Core Tools es establecer un canal de comunicación, un mismo idioma, entendiendo cuáles son las prioridades, cuáles son los puntos críticos y cuál es la forma de comunicarnos para por lo menos generar un lenguaje común entre proveedores y clientes. Indistintamente de cuál sea la ubicación en el mundo, de cuál sea el idioma, de cuál sea la finalidad, que todos tengan un entendimiento común del diseño y la fabricación, siempre en pos de cumplir, satisfacer y superar la expectativa del cliente. Otro de los objetivos de esta Core Tool es detectar errores potenciales. Un poco esto, lo que venimos hablando es justamente antes de que se convierta en un problema costoso, haciendo hincapié sobre todo en la etapa de planificación, en la etapa de entender bien qué es lo que quiere el cliente, por qué quiere eso el cliente, y qué necesito yo para poder llevarlo a cabo, justamente antes de ofrecer ese producto, ese servicio al público y generar una mala experiencia, la no satisfacción de las necesidades. Así que uno de los objetivos principales es detectar errores antes de salir a fabricar o ofrecer ese servicio. Y por último, el tercer objetivo de estas Core Tools, por lo menos que me interesa que se lleven en la cabeza, es el objetivo de las Core Tools es crear procesos que sean confiables, que sean cada día mejores y que sean cada vez más rápidos, justamente para
crear productos que sean confiables, que sean cada vez mejores y que sean cada vez más baratos, ¿no? Tener cada vez más llegada a los clientes y que los clientes que lleguen para quedarse y contagien y puedan compartir su buena experiencia que tuvieron con el producto o servicio que nosotros les ofrecimos y puedan traer más clientes, ¿no? Entendiendo que el cliente es quien da vida y muerte a cualquier tipo de negocio. Nosotros, cualquier tipo de negocio, el objetivo final es satisfacer la necesidad del cliente. Si no tenemos clientes, prácticamente no podría existir. Así que es fundamental entender y satisfacer siempre la necesidad de los clientes. Ahora sí, vamos a empezar a ver muy por encima, puntualmente, cuáles son cada una de las 5 core tools. Escuché un ruidito, perdón. Sí, fui yo que levanté la mano. Quería Perfecto. para hacer una acotación nomás. Adelante, Mauricio. Bueno, a veces dentro de una misma empresa, por ahí no nos podemos poner de acuerdo 3 personas o un departamento con otro no se pueden poner de acuerdo. Y con estas 5 herramientas que ahora vas a presentar, se pusieron de acuerdo las 3 empresas más grandes del mundo y sus proveedores, y ahora 4.500 empresas más usan lo mismo. Así que evidentemente tiene que funcionar. Evidentemente son buenas y sirven, funcionan bien, porque se puso de acuerdo mucha gente en su uso. Así que la aplicabilidad, creo que ahí queda demostrar que es aplicable a todo tipo de empresa, a todo tipo de industria. Porque, bueno, si las usa tanta gente, no puede ser algo difícil. No puede ser algo inaplicable y no puede ser algo que sea tan difícil de entender o tan difícil de aplicar. Así que nada, era para eso. Exactamente, tal cual como decía vos, Germán, hoy, como vimos al principio, no solamente es producto, sino servicio, y cuando entendemos servicios, cualquier tipo de servicio, que en un principio eran solamente las que proveían servicio a empresas automotrices, pero hoy es cualquier tipo de servicio que proveen a cualquier empresa que produce y fabrica productos. Así que hoy la escalabilidad de estas herramientas es, creo que prácticamente infinita, o por lo menos lo que hoy entendemos y conocemos como cualquier tipo de empresa de producto y servicio, deberían o deben conocer y poder aplicar en cierta forma estas herramientas. Pero bueno, ahora con toda esta introducción un poquito de la historia, del porqué, del nacimiento de estas core tools, de cuáles son los objetivos y de entender siempre que estas herramientas son parte de los sistemas de gestión de calidad y que los sistemas de gestión de calidad están basados en la mejora continua, sobre todo haciendo énfasis en la planificación y en el entendimiento de los requisitos del cliente, entramos superficialmente a ver estas 5 herramientas. La primera de ellas, la primera core tool, se denomina PQP, que la traducción de estas siglas en inglés es Planificación Avanzada de la Calidad del Producto. Ahora después vamos a ver un poquito en detalle qué significa con planificación avanzada de la calidad del producto. La segunda de ellas es PPAP, que la traducción al español es Proceso de Aprobación, ya para piezas de producción, es la aprobación para las piezas y o el servicio final que ya le voy a entregar al cliente. La tercera, que es genérica a todas, es el ANFE. Hay distintas denominaciones, ANFE, FEMEA, MEF, distinto sea el orden de las palabras, pero básicamente ANFE es el análisis modal de fallo y defecto, entender cuáles son los distintos tipos de modo de fallo y cuál, si fallase una pieza, un servicio, si fallase alguna parte del proceso, cuál es el efecto que tendría eso y cómo poder atenderlo a tiempo, ¿no? Poder mitigarlo. La cuarta herramienta es MCA, que la traducción es Análisis de los Sistemas de Medición, que vamos a entrar un poquito en detalle. Y por último, la quinta herramienta es SPC, que es ni más ni menos control estadístico de procesos. A través de la medición y de los datos que yo obtengo, y sobre todo cada día más frecuente y recurrente, la utilización de esta herramienta SPC, el control estadístico de procesos, porque cada vez tenemos más herramientas. Ya creo que el Excel ya se quedó corto, ya hoy hay muchísimas más herramientas de Power BI, SQL, etcétera, que nos permiten a través de la data, a través de la información, poder entender comportamientos, tendencias, poder
planificar y prever un montón de cosas. Entonces, esta herramienta, puntualmente control estadístico de proceso, es una de las herramientas más transversales y que más se utiliza en conjunto con el ANFE, con el análisis de modo de falla y defecto, en cualquier tipo de industria, y ya sea de producto o de proceso, y cualquiera sea el tamaño de las industrias. Y al control estadístico de procesos ya le dedicamos una charla que fue la anterior. Exactamente. Fue hace 2 semanas, creo, ¿no? Sí, o hace un poquito más. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, vamos con la primera. Acá lamento contarles que vamos a ver muy superficialmente estas herramientas. Como les dije, cada una de estas herramientas, de estos estándares, de estas Core Tools, tiene entre 200 y 300 páginas y están avaladas y puestas a prueba por más de 4.500 empresas. Entonces, acá simplemente poder explicarles el concepto, cuál es el objetivo final de cada una de las herramientas, y en otra oportunidad vamos a entrar más en detalle y a poder explicar puntualmente cada una de las Core Tools. Pero bueno, APQP, como les dije, la planificación avanzada de la calidad del producto, lo que pretende esta Core Tool es responder a la pregunta que pueden ver acá, que es, ¿verdaderamente entendemos cuáles son las expectativas de los clientes y tenemos un proceso de planificación estructurado justamente para poder satisfacer esas expectativas? O sea, primero que nada, ¿entendemos verdaderamente qué es lo que quiere nuestro cliente? ¿Entendemos cuál es el servicio, cuál es el producto que verdaderamente necesita y que va a comprar, que va a adquirir a futuro? Y una vez que pudimos entender eso, ¿tenemos la capacidad? ¿Tenemos la capacidad para poder planificar y llevar a cabo, hacer realidad, en su máxima expresión, ese producto o servicio que entendimos que necesita y que está dispuesto a pagar el cliente? Ese es el objetivo máximo de esta herramienta PQP. Lo que hace esta herramienta es documentar justamente a través de distintos papeles, distintas documentaciones, distintas normativas, justamente entender la capacidad de producir esa pieza, no solo la capacidad propia, sino entender también si yo tengo que delegar, si necesito proveedores, si mis proveedores pueden tener esa capacidad de producir esa pieza o de ofrecerme el servicio que yo necesito, justamente que cumpla con los requisitos del cliente. Siempre el estandarte acá va a ser, primero y principal, lo que da vida y muerte a nuestro negocio es el cliente. Es qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que está dispuesto a pagar el cliente. Y lo que busca es reducir la complejidad de la planificación, porque recuerden que la planificación es la etapa más importante para prevenir antes de curar. Entonces, haciendo énfasis y hincapié en la planificación, esta herramienta lo que ayuda es justamente a aceitar y a simplificar esa etapa de planificación. Es como una guía de preguntas y respuestas para poder llegar al objetivo más rápidamente. ¿Y cómo reduce la complejidad? A través de justamente lo que busca es un proceso confiable y repetible, o sea, que sea perdurable en el tiempo, lo que yo planifique y logre hacer lo pueda mantener por el ciclo de vida del producto o servicio, incluyendo las distintas actualizaciones de ese producto o servicio, las evoluciones que tenga. Como les dije anteriormente, uno de los objetivos macro de las Core Tools es justamente estandarizar una comunicación, entender un mismo lenguaje y una misma prioridad, una misma forma de comunicarse internamente en mi empresa y con mis proveedores. Y sobre todo una evaluación exhaustiva de los riesgos, entender cuáles son los riesgos que tiene tanto el proceso como el producto. Esta herramienta consta de 5 grandes etapas, que la primera de ellas y la más obvia es justamente la planificación, en donde yo a partir de los requerimientos del cliente empiezo a dibujar, empiezo a entender, empiezo a bajar a tierra, a papel, qué es lo que quiere el cliente, y ahí empiezo a planificar y a diseñar cuál es el producto o servicio que necesita ese cliente. Y una vez que tengo definido el producto y el servicio, en realidad una vez no, sino simultáneamente, empiezo a diseñar el producto o el servicio, empiezo a diseñar cuál va a ser el proceso, qué va a ser todo lo que yo necesito, las herramientas, la gente, los tiempos, la ubicación, la materia prima, los insumos, los medios de transporte, todo lo que yo voy a necesitar para poder llevar a cabo la realización de ese producto, de ese servicio. Y la cuarta etapa es la validación del producto y servicio, en donde dentro del ciclo de mejora continua que vimos tenemos la planificación, tenemos el hacer, el desarrollo,
Y tenemos la validación, donde acá entendemos si lo que planificamos al principio, acá verdaderamente estamos cumpliendo con esos requisitos y ya si podemos lanzar el producto o el servicio al mercado. Si ya sabemos que desde la primera pieza, desde la primera pieza o el primer cliente que obtenga mi servicio, yo ya me puedo asegurar que va a tener una buena experiencia y que se va a quedar con nosotros y que va a contagiar y llamar a otros nuevos clientes. Justamente ya en el lanzamiento, la producción, la industrialización, la venta al público de nuestro producto o servicio. Tenemos etapa 1, planificación; 2, diseño y desarrollo del producto; la tercera, diseño y desarrollo del proceso; la cuarta es la validación, verificación de que todo lo que hicimos está cumpliendo y cumple y va a seguir cumpliendo con lo que planificamos; y la quinta etapa, que es transversal a todas ellas, es justamente los planes de control, la retroalimentación, la evaluación, las acciones correctivas, continuamente dentro de la planificación, del diseño, del producto, del proceso y de la validación, ir continuamente entendiendo y revalidando si yo lo que estoy haciendo lo hago en base a lo que estoy cumpliendo con el objetivo que me planteé, para no equivocarme en un principio y trasladar y llevarme ese error hasta el final de la cadena, donde quizá el producto pueda fallar o el servicio pueda fallar, ¿no? Entonces, ir definiendo distintos estadios de control en los cuales yo voy verificando a corto plazo si voy cumpliendo o no, para justamente si tuve una equivocación, poder volver atrás, pero volver atrás en poco tiempo, ¿no? Poder volver atrás con pocas piezas o con pocos procesos ya realizados, y una vez que los puedo ir validando continuamente, seguir avanzando. Esto lo que invita esta herramienta es justamente a entender cuáles son los riesgos de cada una de las etapas, y una vez que confirmé que puedo seguir adelante, que no voy a tener riesgos, justamente seguir adelante para no trasladar y llevarme en la mochila todos esos errores y en el futuro acarrear en grandes costos y sobre todo la insatisfacción del cliente. Y el tema de pregunta. Sí. Esta herramienta debería empezar a hacerse antes de que el producto salga al mercado, ¿no? Totalmente, totalmente. Antes de que tanto un producto nuevo sea, o si no, quiero hacer una modificación o quiero hacer un breve cambio, una actualización en cualquier sea el producto o servicio, lo primero que tengo que entender es qué quiere la gente, qué quiere el cliente, qué es verdaderamente qué es lo que está dispuesto a pagar el cliente y qué es lo que necesita. Entonces, una vez que entendemos eso, empezar a planificar. Bueno, ¿cómo hago? Antes, volviendo un poco, quizá porque estoy muy acotado y acostumbrado a la industria automotriz, pero antes Ford fabricaba solamente Ford T negro. Bueno, pero la gente ya no quiere más Ford T negro, ahora quiere un auto más chiquitito, de color blanco y de otra forma. Bueno, ¿cómo hago internamente para poder satisfacer esa necesidad? Una vez que entiendo cuáles son las necesidades del cliente, bueno, quiere un auto de tal tamaño, de esta otra forma, quiere este otro tipo de servicio, con esta otra atención. Bueno, ¿qué necesito yo para poder llevar eso a cabo? ¿Cuáles son las materias primas, los procesos, los diseños, los desarrollos que yo necesito para poder llevarlo a cabo? Entonces, una vez que pongo a prueba todo eso y puedo validar, entender, che, verdaderamente entendí cuáles son los requerimientos del cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que está dispuesto a pagar, lo logramos internamente con los proveedores, con todo, bueno, ahora podemos decir que podemos lanzar tranquilamente este producto al mercado y que el primer cliente que nos compre el producto o el primer cliente que reciba nuestro servicio se va a ir contento, se va a ir satisfecho. Ese es el objetivo supremo de esta herramienta, que no más ni menos que un proceso guiado de entender, bueno, primero planifiquemos teniendo en cuenta distintos factores dentro de la planificación. Ya más o menos tenemos el boceto dibujado en papel, bueno, empecemos a hacer los primeros diseños, los primeros prototipos, las primeras pruebas. Después empecemos a diseñar un poco el proceso, cómo hacer para que esto sea cada vez más definitivo, hasta que el último valido y ya puedo quedarme tranquilo de lanzar ese producto o ese servicio al mercado. Perdón, viene a ser como el punto, ¿cuál es el 8.3, el de diseño de la ISO 9001? Más o menos, sí. Al último vamos a ver que APQP, vamos a ver estas herramientas Core Tool, cómo están nombradas o cómo están involucradas dentro de un sistema de gestión de calidad de la norma ISO. No solamente están en ese que decís vos, Germán, muy bien, sino que están en algunos otros capítulos, pero vamos a entender
volviendo un poco a esta planificación, al ciclo de la mejora continua, que es la base de los sistemas de gestión de calidad, entendiendo cómo aparecen cada una de las core tools. Dale. Bueno, seguimos. Después de APQP viene PIPAP, que es el proceso de aprobación de piezas de producción. Lo que pretende esta herramienta es responder a la pregunta, lo que nosotros entendimos, los requerimientos del cliente, y entendimos que lo podemos llevar a cabo. ¿Verdaderamente se puede fabricar la pieza de producto cumpliendo esas expectativas del cliente? APQP abarca desde entender la necesidad, planificación, diseño, desarrollo, hasta el lanzamiento final. PIPAP puntualmente va a intervenir en la cuarta etapa. Vuelvo un segundo para atrás. PIPAP puntualmente va a interferir en la cuarta etapa, que es donde yo valido verdaderamente si el producto y el proceso, si el servicio que yo diseñé, verdaderamente si va a cumplir con esos requerimientos y expectativas del cliente. O sea, cuando fui a preguntar al cliente, me dijo, quiero este tipo de torta, y yo después de pruebas y errores, al final termino realizando esta torta y entregando esta torta al cliente. No nos van a comprar ni esa persona, y esa persona se va a encargar, como les dije hoy con las redes sociales y demás, se va a encargar de que nadie venga y gaste tiempo y plata en nuestra pastelería si nosotros le vamos a entregar ese tipo de torta. Por eso el PIPAP es, lo que invita es a entender puntualmente si es factible, si es realizable, porque por ahí el cliente quiere algo que no está a mi alcance, que no es rentable para mí. Entonces yo tengo que, antes de generar una mala experiencia, desistir en eso, y es parte de este entendimiento aceptar que quizás no es realizable, por lo menos en las condiciones y los recursos que tengo hoy. Pero bueno, PIPAP básicamente lo que hace es documentar a través de 18 requerimientos estándar, que como les dije, amerita otra clase, otra charla aparte, a través de 18 puntos estándar que vienen de la mano con esta comunicación estandarizada, ¿no? Con este mismo idioma, que sirve para determinar y entender principalmente si el proveedor entiende verdaderamente cuáles son todos los registros de diseño de ingeniería, cuáles son las especificaciones del cliente, si son comprendidos apropiadamente. O sea, yo como cliente entendí, salí a la calle a preguntar qué es lo que quiere la gente, después internamente hice un boceto, bajé a papel verdaderamente qué es lo que quiere el cliente, y después me di cuenta, bueno, necesito distintos proveedores, necesito un proveedor de esta pieza, un proveedor de este servicio, necesito en distintas piezas y servicios que me proveen a mí, yo fabricar o generar mi producto o servicio para entregar al cliente. ¿Cómo hago para asegurarme que cada uno de mis proveedores entiende verdaderamente qué es lo que quiere mi cliente? O sea, yo soy cliente de mis proveedores, pero todos los servicios y materias que me provean mis proveedores es para el objetivo final, que es el producto o servicio que yo voy a ofrecer a los clientes. Entonces, a través de este documento es como un contrato, se puede decir que sería un contrato entre proveedor y cliente, en donde pautamos cuáles son los requerimientos mínimos para justamente quedarnos tranquilos de que vamos a satisfacer las necesidades del cliente. Y no solamente quedarnos tranquilos de que el proveedor entiende verdaderamente que lo que nosotros necesitamos es esta torta, y que necesitamos una crema especial, necesitamos una flor especial, sino que también lo que necesitamos es entender si el proceso productivo de nuestros proveedores verdaderamente nos puede garantizar ese nivel de calidad a lo largo del tiempo. O sea, si tiene el potencial para producir consistentemente, cumpliendo con estos requisitos durante una corrida de producción normal. Este es un término que se utiliza en la industria automotriz, pero básicamente es no solamente en la etapa de planificación y desarrollo y prueba, sino que firmamos el contrato, bueno, de acá a los próximos 5 años necesito que me entregues la misma cantidad, en la misma calidad y en el tiempo exacto. Entonces, esto es un gran contrato entre proveedores y clientes para poder garantizar eso a lo largo del tiempo. También hacer como la comunicación de los requisitos de calidad que va a tener el material que entregue ese proveedor. Exactamente, dentro de no solamente el requisito de material, sino qué material, cuánto material, cada cuánto me lo tienen que entregar. Fue todo lo que yo definí en la etapa anterior en la PQP, es lo que yo entendí que necesito para satisfacer la necesidad del cliente, que no solamente es el qué, sino el cómo y el cuándo, y el cuánto. Así que es un contrato básicamente entre cliente y proveedor para quedarnos tranquilos de que nos va a poder abastecer y darnos el producto o servicio que nosotros necesitamos de forma consistente.
¿Y este es aplicable a proveedores? Esto totalmente. Quienes realizan, en realidad quienes terminan realizando y manteniendo actualizado esta documentación es el proveedor. El dueño de esta documentación es el proveedor. Yo como cliente final, en cualquier momento puedo ir a auditar, si se quiere, al proveedor. Se supone que si el proveedor me está entregando, me está ofreciendo, me está entregando a mí el producto o servicio que yo necesito, no voy a tener ningún problema. Pero si empiezo a encontrar algún desvío o, che, no me estás entregando la cantidad que necesito todos los días o en la calidad que yo necesito, en la forma que yo necesito, tranquilamente puedo ir al proveedor y auditar y decir, al principio acordamos esto, ¿qué está pasando que no podés entregarme en la cantidad o en la calidad que acordamos al principio? O sea, ¿qué pasa que la crema de la torta me está llegando en menor cantidad? ¿Qué pasa que no es más blanca la crema? Ahora me estás entregando crema gris y los clientes quieren una torta de color blanco. Entonces... Y la anterior era un documento más interno o una serie de documentos más bien internos. La anterior, exactamente. La anterior es, básicamente, yo como cliente, como fabricador, digamos, como quien ofrece el producto o servicio al cliente final, entiendo los requisitos del cliente y entiendo qué me va a hacer falta, y con este documento empiezo a entender, bueno, voy a necesitar un proveedor de limpieza, voy a necesitar un proveedor de materia prima, voy a necesitar un proveedor de otro tipo de insumos, su conjunto, etcétera. Entonces, con cada uno de mis proveedores voy a tener este contrato, este PIPAP, para garantizarme que me entreguen a mí el producto o servicio que yo necesito, y yo con eso a terminar de hacer el producto o servicio que voy a ofrecer al cliente final en la calle. Muy bien. Adelante, entendido. Buenísimo. Bueno, vamos con la tercera de las herramientas, ANFE, que Perdón, tenemos una pregunta por ahí, para no perder el hilo. Para que se me fue. Vamos al chat. ¿Se podría adaptar al diseño de procesos de un servicio o es solo para productos físicos? No, por supuesto que esto es para el diseño de productos y de servicios. Si yo entiendo que, por ejemplo, si yo soy fabricante de un producto y tengo que recibir un servicio de limpieza, porque parte de la limpieza, ya sea porque industria alimenticia, farmacéutica, lo que sea, yo necesito que mis instalaciones estén limpias de cierta forma, con ciertos materiales, con cierta frecuencia. Entonces, este PIPAP, lo que hacemos es alinear y definir entre cliente y proveedor. Yo necesito que vengas a mi empresa, me limpies de esta forma, me limpies cada tanto con estos productos y con tanta cantidad de gente con estos elementos de protección personal. Entonces, ese contrato que terminamos definiendo entre cliente y proveedor es con el cual yo después voy a ir a auditar. O sea, ¿qué pasa que no estás viniendo a limpiar en el tiempo y forma en que yo necesite? Buenísimo. Por favor, Fede, gracias por la pregunta. Voy alternando entre la presentación y el Meet, así puedo leer las preguntas. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con ANFE, análisis de modo y efecto de falla, que esta es una de las herramientas que más se utiliza en cualquier tipo de industria, de producto o de servicio. Lo que pretende esta herramienta es responder puntualmente a, che, ¿qué puede salir mal en el proceso, en el producto o en el proceso? Y si algo malo pasa, ¿qué tan malo puede llegar a ser? Acá lo que invita esta herramienta es justamente a ser, como me gusta decirle a mí, abogado del diablo, ¿no? Poner a prueba no solamente lo que yo sé que puede llegar a fallar, sino verdaderamente empezar a hacer con un brainstorming y consultas y preguntar y ser abogado del diablo y decir, che, ¿qué pasa si esto llega a fallar? ¿Qué pasa si este proceso falla, si este proveedor me falla? ¿Qué pasa si esta pieza se rompe, si esta máquina se para? ¿Qué pasa si el proveedor de limpieza no limpia esta máquina, no limpia este pasillo? ¿Qué pasa si se lastima a alguien? Esta herramienta lo que invita es justamente a poner a prueba, en la etapa de planificación, puntualmente, poner a prueba absolutamente todo el producto o todo el proceso. Básicamente es un método de evaluación de riesgos y justamente lo que pretende es evaluar cuáles son los posibles modos de falla, no solamente lo que yo conozco, lo que haciendo y probando en la primera herramienta, en esta etapa de diseño, de desarrollo y desarrollo del producto y el proceso, que voy entendiendo, voy practicando y voy desarrollando a partir de los prototipos. Por ejemplo, si es una pieza, un prototipo, hasta llegar al producto final, voy descubriendo distintos posibles fallos que puede tener ese diseño de ese producto, de ese proceso, y entendiendo los distintos modos de falla, entender cuáles son las consecuencias, cuál es el efecto, cómo puede fallar, y si falla,
¿cuál es la consecuencia que puede traer cuál es el efecto que me puede traer esa falla? Y si ocurre, ¿cuál es la gravedad de esa falla? Y cuarto punto y principal es, ¿cuál es la acción? Justamente el objetivo de esta herramienta es entender cuál es la acción que yo tengo que tener para prevenir o mitigar esa falla. ¿Por qué los proveedores de autos me dicen que tengo que cambiar la correa de distribución cada 60.000 kilómetros? Porque ellos hicieron todos los ensayos y las pruebas necesarias para entender que con 60.000 kilómetros más o menos se garantiza que una tasa del 1% de los autos puede llegar a fallar. Pero si estiramos todos al 80.000 kilómetros, capaz que falla el 20%. Y si estiramos el uso de la correa de distribución del auto a 200.000 kilómetros, capaz que falla el 100% de los autos. Entonces, por eso es a través de la prueba, de la validación, del error, de la prueba y error, entendiendo qué cosas pueden fallar, cómo pueden fallar, y si llegara a ocurrir, entender cuál es la gravedad y qué acción yo tengo que tener para prevenir o mitigar esa falla. Entonces, tenemos que cambiar cierta pieza antes de tantas horas de uso, antes de tantos kilómetros. Tenemos que limpiar la máquina o el sector antes de tanto tiempo, tanto uso. ¿Qué pasa si un proveedor me entrega fuera de tiempo? Bueno, ¿cómo hago para avisarle o alertarle a mi cliente final que tuve un problema de entrega de calidad o de mi proveedor, entonces le voy a entregar más tarde? ¿Qué pasa si llega a pasar eso? Este es el objetivo principal del ANFE. El objetivo justamente es, una vez que yo entiendo cuáles son los posibles modos de falla, si falla, cuáles son los defectos y la gravedad, y cuáles son las acciones que necesito para prevenir, porque las acciones a veces pueden ser muy baratas o pueden ser muy caras, dependiendo el efecto, la gravedad y la complejidad de la pieza o el servicio que falla. Entonces, una vez que tengo ese entendimiento, el objetivo es priorizarlas y concentrar los recursos justamente en planes de prevención, para evitar que falle, prevenir antes de curar, volviendo al principio de la presentación, poder supervisar, poder monitorear, poder medir antes de que algo falle y qué respuesta yo tengo que dar frente a esa posible falla. Acá esta herramienta lo que nos trae es el concepto de el número de prioridad de riesgo, que justamente es a través de entender cuál es la gravedad de un modo de falla, tanto sea de un diseño, de producto, de proceso, etcétera. Como pueden ver acá, hoy en día existen ANFE del diseño de un producto, existen ANFE de proceso, existen ANFE de un sistema, existen ANFE de software, existen ANFE de lo que ustedes quieran poner a prueba, de lo que ustedes quieran entender qué puede fallar, cómo puede fallar y qué gravedad va a tener esa falla, se puede hacer un ANFE. Y justamente lo que rige el ANFE para poder priorizar y poder tener un plan de acción es entender la gravedad que puede tener ese modo de falla, qué posibilidad de ocurrencia, o sea, cuán factible es que ocurra esa falla en tiempo y forma, y justamente cuál es la capacidad de detección que yo tengo. Che, la máquina empezó a hacer ruido antes de que falle, o sea, me puede avisar, ya sea la máquina o quien sea o el proceso, me puede avisar que está por fallar. ¿Qué posibilidad hay de que yo lo detecte? ¿Es fácil que lo detecte o me entero cuando ya está, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la distribución, el motor me puede hacer un ruido distinto, raro, para yo decir, bueno, pará, algo está fallando acá, voy a ir a revisarlo, o directamente en un semáforo se corta la correa, se clava todo el motor y tengo que gastar fortuna? Esto es lo que refiere a detección. Y si ocurre, entendiendo, ¿no?, la gravedad y cuán posible que ocurra. La multiplicación de estos tres factores me va a obtener este número, que a través de este número, y yo poner a prueba los distintos modos de falla, es que voy a ir priorizando. Che, ¿cuál es a mayor número es mayor prioridad y recursos voy a tener que dedicar a eso para evitarme que falle? ¿Por qué quiero evitar que falle? Porque no quiero trasladar una mala experiencia al cliente, en tiempo, en forma, en calidad, en lo que sea. Así que básicamente es una gran matriz que lo que me invita es a entender los posibles modos de falla, consecuencias, gravedad y qué acciones tengo que tomar para mitigarlos. ¿No hay preguntas? Buenísimo. Seguimos para la penúltima de las herramientas, MCA. Ya estamos casi por una horita. Análisis de sistema de medición. Lo que pretende esta herramienta es responder a cómo sabemos que las herramientas que estamos usando para medir son precisas. Esto fundamentalmente hay que entender la complejidad, por ejemplo, si somos fabricantes de un producto, la complejidad y la calidad con la que tenemos que hacer ese producto y qué herramientas yo necesito
para poder medir y tener una trazabilidad y asegurarme de que la pieza que yo estoy produciendo tiene exactamente la medida que yo necesito que tenga, porque con esa medida yo puedo ensamblarlo y poder satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, para poder asegurarme eso a lo largo del proceso, yo tengo que tener herramientas que me permitan ir midiendo eso. ¿De dónde podemos obtener material sobre ANFE? Exactamente. Bueno, no sé si hay disposición del grupo Senkai hoy material de ANFE, si no, mi invitación sería a buscar en internet, pero si no podemos ver, tenemos otra charla puntualmente de ANFE, que de hecho la realizamos el año pasado. De última, se pueden poner en contacto con la consultora y ofrecemos material respecto a eso. Sí, y hay, si querés, podés pedir por correo algo de material al correo de la consultora y nada, te lo hacemos llegar. Exactamente. Así, yo sé que están interesados puntualmente en conocer esa herramienta y el potencial que tiene, tanto para Exacto. producto Y como para proceso. si hay bastantes consultas, bastantes personas interesadas, podemos hacer una charla extraordinaria de ANFE, porque sí, no es difícil, es sumamente sencillo aplicarlo para todos, pero bueno, si hay que hacerlo, hay que dedicarle un ratito, hay que dedicarle una hora y media, hay que dedicarle solo a ANFE. Y como dato no sé, de color, digamos, es súper aplicable a todo tipo de industria, cualquiera lo puede hacer, pero el que lo hace tiene que entender de lo que está hablando, ¿no? Si vamos a hacer un ANFE de producto y tiene que estar una persona que entienda del producto, o, no sé, o el que lo haya diseñado, o un tipo que trabaje con eso todos los días, no puede venir uno cualquiera, no puede venir no sé, el portero a hacer un ANFE del producto que estamos fabricando, viendo lo que le parece a él, porque alguien le dijo, alguien le comentó. Tiene que ser expertos en lo que están tratando, ¿no? Exactamente. Gracias, Ger, por la aclaración. De nada. Bueno, y si quieres material lo puedes pedir al mail, que algo te lo vamos a mandar. Ahí está, buenísimo. Cualquier consulta que tengan, canalizamos con ese mail. Bueno, siguiendo con la penúltima herramienta MCA, es justamente cómo nos garantizamos que todas las herramientas que yo voy a necesitar para poder medir las piezas a lo largo del proceso están calibradas. ¿Cómo sé que yo, justamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente, necesito que la pieza que estoy fabricando tenga X medida, más o menos una tolerancia? Y yo continuamente, para asegurarme de eso, tengo que medir esa pieza para saber que de mi primer lote, tomo una muestra, mido, perfecto, cumple, y así voy con distintos, depende de la criticidad y complejidad, voy definiendo distintos planes de control y de verificación. Pero ¿cómo sé que la herramienta que yo estoy usando está calibrada? ¿Cómo sé que la herramienta verdaderamente con la que estoy midiendo, cómo sé que la regla no está doblada, no está deformada? Lo que pretende esta herramienta es justamente estandarizar cuáles son los controles o la forma de tener bajo control las herramientas con las cuales yo mido mi proceso. Cómo tengo calibrados mis reglas, cómo tengo calibrados mis cronómetros, cómo tengo calibrados mis prensas, cómo tengo calibrado todas las herramientas que yo necesite para fabricar y para medir. Básicamente este es un análisis estadístico justamente de la fiabilidad solamente del sistema de medición. Esto lo que evalúa el MCA es cómo sé que todas las herramientas que yo utilizo para medir son confiables, son fiables. Cómo sé que la regla que yo utilizo me está devolviendo exactamente la medida que tiene, que no está rota la regla, etc. Y lo que busca esta herramienta es justamente si la variabilidad en el proceso de medición está dentro de las tolerancias aceptables, entender más o menos hay algunos desvíos que son causas comunes y otras causas especiales. Hay desvíos, la fabricación de la pieza puede tener variación, pero cuando yo tengo quizá una variación muy grande, esta herramienta MCA tiene formas de entender, verdaderamente lo que está fallando es la forma en que estás colocando el calibre, es la forma en que estás colocando la pieza, es el operador que está colocando mal, es el calibre que está descalibrado, etc. Entonces, lo que ayuda a esta herramienta es entender si cualquier tolerancia inaceptable se debe o no a algún error en el equipo, de medición, o en el medidor, o el operador que estaba realizando esa medición, o del método, o el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta también de 200, 300 páginas que nos dice, es como una gran ayuda de atajo. Si necesitas medir este tipo de pieza, va a necesitar este tipo de herramienta, y este tipo de herramienta la vas a poder mantener calibrada de esta forma, en este laboratorio y con este contexto. Entonces, dependiendo el negocio, el tipo, sí
casi puntualmente es más para producción de piezas más que de servicios. Porque esto todo es muy mecánico. Entonces, lo que me ayuda es a entender verdaderamente si mi sistema de medición es robusto y si me va a garantizar poder mantenerlo en el tiempo. Y se ven algunos términos, alguna terminología de esta herramienta, es análisis de repetibilidad y reproducibilidad, o sea, entender si yo cómo hago para medir esto a lo largo del tiempo y que siempre me devuelve la misma medición. Temas de exactitud, sesgo, de linealidad, estabilidad, son algunos de los términos que menciona esta herramienta y que son la base para entender el sistema de medición. Esto sí, es difícil llevarlo a un sistema de servicio, ¿no? Pero bueno, sería para piezas. Y ahora sí, por último, SPC, control estadístico de procesos, que esto sí es aplicable a cualquier tipo de industria de negocio, sea el volumen que tenga, producto, pieza, servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pretende esta herramienta es responder a verdaderamente cómo sabemos que nuestro proceso es confiable. ¿Cómo sabemos que la medición que hicimos en el paso en la herramienta anterior es verdaderamente confiable? ¿Cómo sabemos que las personas, las herramientas, el entorno, el medio, los procesos es confiable? Justamente, control estadístico de proceso, como hay muchísimas herramientas, como le dije al principio, en Excel, herramientas de visualización, Power BI, SQL, etcétera, 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 que lo que me permiten a mí es traducir esos datos que yo obtengo y poder entender comportamientos, poder entender desviaciones, poder entender tendencias, poder entender a partir de la data, a partir de los datos, de la información, poder entender comportamientos que a mí me permitan tirar de la soga antes de que, antes de que explote, ¿no? Antes de que se me salga de control. El control estadístico proceso es un método justamente estadístico de control de calidad que lo que primero hace es recopilar datos, y una vez que yo tengo una base de datos, tengo todas las muestras, tengo todas las encuestas a los clientes, tengo todas las mediciones de la regla, tengo todas las tomas de tiempo, tengo lo que ustedes necesiten, tanto sea para un producto o servicio, toda la información de la cual ustedes se nutren y consideren necesaria. El control estadístico de procesos tiene distintas herramientas para poder analizar esos datos y poder entender la variabilidad de esas mediciones, tanto sea del producto como del proceso. Y el objetivo es determinar cuáles de esas mediciones están dentro de la capacidad del proceso, dentro de lo que yo entendí como, cuáles son los límites de la pieza. Cuando hice un diseño, volviendo quizás más fácil explicarlo desde una pieza, cuando diseñé una pieza, entendí que una pieza tiene que ir dentro de otra, entonces el diámetro de una y de la otra tiene que ser un diámetro nominal más o menos 1 milímetro. Entonces, más 1 milímetro sí, menos 1 milímetro sí, más 1,5 milímetros no, y menos 1,5 milímetros no va a funcionar, no va a cumplir con los requisitos que yo planifiqué y diseñé en un principio. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es entender, masticar todo ese volumen de datos e información que hoy con la tecnología cada vez podemos obtener más cantidad de datos y más tipos de datos, y entender si está dentro de la capacidad del proceso o no. Y justamente a partir de ese entendimiento, cuáles son las acciones correctivas para aquellas mediciones que están fuera de la capacidad del proceso. Lo que vemos, alguna de las terminologías que vemos acá es variación de causa común y variación de causa especial. Básicamente, para que se entienda, un proceso está estadísticamente controlado cuando yo tengo 0 causas especiales, cuando yo tengo cualquier herramienta que yo utilice para medir, siempre va a tener un más menos, siempre va a tener un error, ya sea desde la propia herramienta, desde la forma en que yo mido, desde el operador, del proceso, etc. Pero yo ya tengo que saber cuáles son ese más menos, yo tengo que convivir y saber cómo convivir con ese más menos. El tema es que ese más menos está limitado. Ya cuando me fui mucho más allá de ahí, empiezo a entrar quizás en causas especiales en las cuales ya no tengo control, no tengo poder de acción. Entonces lo que busca esta herramienta es primero a entender, che, apareció una causa especial, algo se nos está yendo de las manos. Yo sé que la herramienta que corta la hoja de papel que yo hago en mi librería, siempre las hojas salen más o menos 1 milímetro. El tema es que de repente pasó el tren, el costado de la librería empezó a vibrar todo el piso y la máquina empezó a cortar hojas de más o menos 1 centímetro. ¿Cuál fue la causa especial? Fue el tren que pasó por el costado de mi librería y me hizo vibrar el piso y ahí se me fue de las manos de todo el proceso. Eso es lo que se entiende como una causa especial.
Una causa común es, yo ya sé que la máquina, cuando arranca fría, tiene más o menos un 2 milímetros, y cuando empieza en régimen, toma temperatura y ya más o menos se comporta y obtiene las piezas que yo necesito. ¿Qué pasa cuando eso se me va de las manos? Y ahí es cuando entran las causas especiales. Esta herramienta nos ayuda a entender con facilidad cuáles son la variabilidad de esas mediciones. Y ahora sí, está la parte que te comentaba, Ger, ya entrando al final de esta presentación. Vamos a cerrar en 1 hora y 15, arrancamos 7:15. Como vimos, sistemas de gestión de calidad están basados en el ciclo de mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar, este loop infinito y constante de siempre planificar, hacer, verificar que lo que yo hice cumple con lo que planifiqué, y en base a estos resultados actuar. O sea, o seguir haciendo lo mismo, o volver para atrás porque algo falló, o si soy exigente, buscar la mejora continua, ir un poco más allá, satisfacer más allá la necesidad del cliente. Y la norma ISO, Sistema de Gestión de Calidad, estos fueron los capítulos que vimos al principio. Principalmente, la mayoría de los capítulos están haciendo hincapié en la planificación, y acá es donde quiero mostrarles cómo participan, o si quieren pueden leer las normas ISO e IETF, pero bueno, van a ver que a lo largo de la norma van mencionando estas herramientas o distintos tipos similares de herramientas. Pero bueno, van a ver que APQP aparece en los capítulos 7 y 8, donde 7 yo necesito planificar y entender todo, cuáles son los recursos que yo voy a necesitar. Acuérdense que APQP es entiendo la necesidad del cliente, diseño el producto o el servicio y el proceso que yo necesito para llevar a cabo ese producto, ese servicio. Valido si verdaderamente lo que yo diseñé está cumpliendo con los requisitos que entendí, y ahí es cuando yo me quedo tranquilo de poder lanzar ese producto o servicio al mercado. Por eso APQP se nutre del capítulo 7, que es cuáles van a ser todos los recursos que yo voy a necesitar para llevar eso a cabo y cómo los voy a llevar a cabo. Dentro de la operación, cómo voy a hacer para poder operar con esos recursos y poder obtener el producto o servicio que yo entendí que quiere el cliente. En segunda medida, PIPAP, que ya la validación, puntualmente, la validación de lo que yo hice. Recuerden que la etapa 4 de APQP, que es la validación de lo que yo diseñé como producto y proceso, tengo que verdaderamente evaluarlo y validar si cumple con lo que yo quiero. Acuérdense que PIPAP es cuando tengo proveedores, es el contrato que yo tengo con los proveedores. Es que yo para hacer esto necesito que vengas a limpiar cada tanto tiempo de esta forma con este producto. Entonces, en ese contrato, yo ya defino cuáles van a ser los recursos, capítulo 7, cuáles van a ser los recursos necesarios, cómo se va a tener que hacer, y después, de qué forma yo voy a evaluar ese desempeño, de qué forma yo te voy a tomar asistencia si estás viniendo a tal hora, el de limpieza, vuelvo al ejemplo de limpieza porque fue el que tocamos, pero si lo estás haciendo con los materiales que convenimos que hay que hacerlo, de la forma. Básicamente es, dentro del PIPAP hay un sistema de auditoría, donde yo audito verdaderamente si se está haciendo como convenimos en un principio que se tiene que hacer. Y convenimos de esa forma porque es la mejor forma para poder satisfacer la necesidad del cliente. Tenemos APQP, tenemos PIPAP, tenemos ANFE, que es el análisis de modo de falla, en donde yo acá también participo en el capítulo 7 y capítulo 8 de operación, donde yo entiendo cuáles son todos los recursos que necesito, cuál es la gente, cuál es la maquinaria, cuáles son los procesos, materia prima, qué es todo lo que yo necesito y qué posibilidad hay de que falle eso. ¿Qué pasa si me falta gente? ¿Qué pasa si me falta una máquina? ¿Qué pasa si me falta materia prima? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si pasa el tren por al lado de mi librería, ¿no? ¿Qué pasa si cualquiera de esos recursos puede llegar a fallar? ¿Y cómo me afectan en la operación? O sea, ¿cómo me afecta esa eventualidad, ese modo de falla? ¿Qué impacto tiene en mi operación? ¿Y qué plan de acción yo tengo que tomar para justamente mitigar o eliminar esa falla? MSA, recordando, es cómo yo evalúo mi sistema de medición, cómo hago para asegurarme que mi sistema de medición es confiable en la misma cantidad, en la misma calidad a lo largo del tiempo. Puntualmente se va a nutrir de cuáles son todos los recursos que yo necesito y cuáles son los recursos que yo tengo que tener monitoreado. Solamente está en el capítulo 7. Y por último, SPC, control estadístico de proceso, que es yo a partir
del MCA y todos los recursos, obtengo información, durante la operación, es la operación la que me va a nutrir de información. Entonces yo acá defino, bueno, qué parte de la operación voy a medir, cómo la voy a medir, qué datos voy a obtener. En el capítulo 9 me va a enseñar a cómo evalúo, cómo interpreto esos datos, cómo los vuelco en un Excel y entiendo un gráfico y empiezo a analizar tendencias, empiezo a analizar límites, comportamientos, cómo preveo posibles fallos también. Todas estas herramientas van una de la mano con la otra. Y a partir de ese análisis, bueno, ¿cuál es la mejora que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para mitigar? ¿Cómo puedo hacer para disminuir? ¿Cómo puedo hacer para tirar de la soga antes de que se desbarranque el caballo? Una cosa así. Tengo dos acotaciones antes de concluir. Primero, la primera versión de la ISO 9001, en el año 94, hablaba de plan de calidad. Después, bueno, se dejó de usar. Pero hablaba de que, justamente para asegurar la calidad, lo que se pedía era que la empresa tenga documentado un plan de calidad. Que bueno, viene a ser una PQP, por lo que estamos viendo. Que es decir, desde que el producto inicia, desde que los componentes de las materias primas, desde que el producto es materia prima, hasta que sale por la puerta de la fábrica, definir todos los controles que va a tener, y eso tiene que estar documentado. Eso lo requería las primeras versiones de la ISO 9001, que está bastante relacionado con lo que estamos viendo. Y segundo, que si uno ve ahora la ISO 9001, el punto de diseño y desarrollo, indirectamente está pidiendo que haga un ANFE, porque dice que al momento de diseñar un producto hay que evaluar las posibilidades que tiene de fallar y las consecuencias potenciales de esa falla. Así que te lleva por ese lado, no es obligatorio, no tenés que hacer un ANFE, pero si lo haces, seguramente vas a cumplir con la ISO 9001. Tal cual, son grandes recomendaciones, ¿no? Como vos bien dijiste, Germán, al principio, no por nada, más de 4.500 empresas están utilizando, tanto de producto como servicio, están utilizando estas herramientas. Significa que verdaderamente funcionan y por algo recomiendan, ¿no? Con la experiencia se van retroalimentando y reconfirmando que verdaderamente esta secuencia y estas herramientas pueden garantizar o por lo menos facilitar el logro de los objetivos, que es cumplir con los requisitos del cliente. Seguro. Así que bueno, si no hay muchas más dudas, simplemente acá abrir un poco el espacio a consultas, inquietudes, lo que ustedes quieran preguntar dentro de este marco de charlas de escritorio y desarrollo y fortalecimiento competitivo de la industria. A ver, ¿alguna duda? ¿Algo para compartir? ¿Alguna experiencia? ¿Algunas las conocían? ¿Usaron alguna? Gracias a ustedes por la participación y por el tiempo. Bueno, los que estén... Bueno.